Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo, Tardíos. Parte 1. Una batalla de voluntades tuvo lugar dentro de la oficina del Hokage, siendo dos luchadores los únicos presentes. Los individuos desafiantes habían estado tratando de forzar la sumisión del otro. Fueron completamente intransigentes, lo que solo empeoró su situación. Naruto obstinadamente se negó a dejarlo ir, mirando fijamente los ojos entrecerrados de Jiraiya, sus piscinas azules endurecidas por la obstinación y otra emoción que el sabio no podía definir. La pelea silenciosa terminó con la derrota del mayor, levantando los brazos en alto con un bufido frustrado. ¿Por qué diablos estás protegiendo a ese tipo? Naruto levantó una ceja, repitiendo el verbo en voz baja. ¿Proteger? Su rostro se torció en una mueca de escandaloso como si toda la idea le estuviera retorciendo el estómago. No lo estoy protegiendo. Sí es usted. Espetó Jiraiya, apretando los puños, pero no recibió ninguna respuesta real, solo ojos entrecerrados con dureza. El sabio dejó escapar un suspiro con la esperanza de aliviar parte de su frustración. Bueno, no fue así. Entonces intentó otra táctica. Mira, Naruto. Tenemos que saber cada detalle sobre esa noche, y eso incluye su identidad. Ya sabes quién es. Solo dímelo y te prometo que no se lo diré a nadie más. ¿Y qué pasa si no quiero que lo sepas? La voz de Naruto era fría, pero sus ojos suplicantes contaban una historia diferente en la cabeza de Jiraiya. No preguntes porque no quiero hacerte daño. El sabio se sacudió el eco de la voz en su mente y se hundió profundamente en el sofá junto a la pared, enterrando su rostro en una de sus manos. Sé que estás tratando de mantenernos a salvo, pero no servirá de nada. No me importa si un fantasma o incluso Kakashi está acechando detrás de esa máscara, pero tenemos que saberlo. La vida de tu familia está en juego, y todavía no entiendes la gravedad de esto. Es como si no quisieras cambiarlo. Jiraiya miró entre sus dedos al adolescente tenso, sus ojos se abrieron por una fracción y un temor visible se apoderó de su rostro. ¿Tú, no quieres salvarlos?, respiró el sabio con horror, sin estar realmente seguro de la emoción que había pasado por el rostro de Naruto hace un segundo. ¿Crees que voy a quedarme a un lado después de toda esta mierda y ver cómo lo hace de nuevo?, susurró Naruto con total incredulidad. La furia subió a sus entrañas, casi destruyendo su mente racional antes de que milagrosamente se calmara. Con un resoplido, liberó la tensión y se cruzó de brazos frente a su pecho, alejándose de su padrino con una expresión ilegible. No intentes manipular mis emociones para cometer otro desliz, pervertido. Funcionó una vez, pero no funcionará otra vez. Antes de que la situación pudiera escalar a otra batalla, esta vez con armas reales, otra persona apareció en la oficina y levantó una ceja ante la escena. Su hijo estaba silenciosamente enfurruñado y su sensei parecía decepcionado más allá de las palabras. Minato sacudió la cabeza con un suspiro exasperado. ¿Quiero siquiera saberlo? Naruto dejó escapar otro resoplido y se abrazó a sí mismo. Minato sacudió la cabeza una vez más, esta vez con voz seria sin el tono descarado anterior. Ven, Naruto. Ella nos está esperando. El chico rubio se giró lentamente y la tensión anterior desapareció. En realidad, parecía a punto de desmayarse como si todos sus huesos hubieran desaparecido de repente. Un pequeño golpe sería suficiente para hacer que el chico repentinamente pálido cayera al suelo. Con un trago, Naruto asintió. Él lo hará. Definitivamente. Seguro, de alguna manera. Uzumaki Kushina se sentó en silencio en el largo sofá con un Minato muy preocupado a su lado y un rubio más joven e inquieto en el sillón frente a ella. Jiraiya ocupó silenciosamente un rincón vacío, con los ojos cerrados, sin tener en cuenta todo lo que le rodeaba. Estaba de mal humor. Sí. Kushina asintió imaginariamente. Sus brazos viajaron inconscientemente hacia su barriga redonda para acariciarla de arriba a abajo. Ella levantó una ceja con sospecha, su mirada oscilando entre los dos rubios, hasta que se posó en el más joven. Y una vez más, oh, ¿por qué diablos debería ir a meditar? Naruto miró a su padre, quien le asintió tranquilizadoramente. Preparándose, sus ojos se endurecieron con una nueva luz antes de exhalar. Solo confía en mí, por favor. Kushina no respondió, solo frunció el ceño y entrecerró ligeramente los ojos. Un segundo después, dejó escapar un suspiro de derrota y cerró los ojos para alejarse de la realidad como le había dicho Naruto. Sin que ella lo notara, el chico rubio hizo lo mismo. Los ruidos exteriores se fueron desvaneciendo lentamente, luego desaparecieron por completo para ser reemplazados por un inquietante tintineo.
Cadenas. Incluso si no fuera necesario, levantó la cabeza en alto y lentamente abrió los ojos para mirar a su cautivo y sus ataduras para verificarlo. La bestia todavía estaba allí, encadenada y todavía mirándola con dagas. Entrecerró los ojos cuando notó algo extraño. El zorro estaba mirando detrás de ella y no a ella. La pelirroja siguió sus instintos e inmediatamente se giró, levantando el puño tan pronto como sintió a alguien más detrás de ella. Pero su ataque no pudo alcanzar su objetivo. Una empuñadura de hierro detuvo el movimiento en el aire. Sin embargo, ella también contuvo su poder tan pronto como identificó al hombre frente a ella. Kusina inmediatamente se relajó y el agarre desapareció de su muñeca. Sus ojos buscaron intensamente los del otro. Los penetrantes ojos azules del intruso estaban pegados al ceño fruncido del Kyuubi detrás de ella. ¿Por qué querías hablar tanto conmigo aquí? Kusina demandó con impaciencia mientras daba un paso adelante. Ojos inseguros se dirigieron hacia ella, observando en silencio los suaves rasgos hasta que se cansó. Naruto miró por última vez al zorro y dio un paso hacia un lado, con los ojos fijos en el vacío amarillento. Kurama. Las cejas de Kusina se movieron en una línea coherente. ¿Qué fue eso? Piscinas de color azul eléctrico flotaban hacia el zorro. Querías saber qué Bihulu había estado hospedando. Su nombre es Kurama, respondió suavemente, con la mirada aún fija en la del zorro detrás de Kusina. Entonces ha llegado el momento de revelar tu verdadera identidad. La voz del Kyuubi resonó en el lugar, sus enormes charcos carmesí escanearon el rostro de Naruto con un brillo de desconcierto. En realidad parecía algo divertido. La verdad tiene un costo, pequeño humano. Una pequeña y sincera sonrisa se formó en sus labios. Los secretos tienen los suyos propios. Incluso mayores. El Bihulu gigante no respondió, pero dejó que sus ojos se posaran en un lugar vacío detrás del rubio. Kusina de repente se quedó quieta, sin darse cuenta de la reacción del zorro. Sus ojos se abrieron y su ritmo cardíaco aumentó mientras el aire brillaba y se movía detrás del rubio. El pelaje naranja tomó forma. Patas gigantes y colmillos afilados evolucionaron hasta que toda la tremenda forma apareció gradualmente a partir de los pedazos. Con el tiempo, Kusina se enfrentó a una versión idéntica de su propio cautivo. Solo hubo 3 diferencias. 1. El nuevo era significativamente más pequeño. Pero eso no significa que no hubiera podido erradicar distritos completos con un movimiento de cola si hubiera querido. En segundo lugar, que era el aspecto más aterrador de los 3, aunque no el más inquietante, era que el zorro estaba completamente libre. No había cadenas, ni estacas, ni nada que le impidiera un alboroto sangriento. El enorme ejemplar estaba a solo unos pasos de ella, libre de cualquier atadura. Podía escuchar su respiración lenta y tranquila, el suave movimiento de su pelaje mientras se movía con cada inhalación y exhalación. Y también podía oír el tamborileo de su corazón. El ritmo era constante, tranquilo. Quizás un poco más rápido gracias a su emoción, pero lo más inquietante fue la mirada en sus ojos. El brillo cálido y nostálgico en los orbes carmesí mientras la escudriñaban mientras ella todavía no podía ni mover un dedo. Uzumaki Kusina, de repente explotó y abrió la boca para decir más, pero no tuvo la oportunidad. Su compañero rubio dejó escapar un suspiro y sacudió la cabeza lentamente. Bonita y dramática actuación, Kurama. Casi me dan escalofríos. Los ojos de Kusina se abrieron aún más, cuando finalmente se giró y dio un paso hacia el zorro más pequeño, que también cambió su peso. Desde el punto de vista de Kusina, definitivamente parecía amenazante. La forma en que el zorro giró ligeramente, levantando lentamente su pata con las garras afiladas para prepararlas para salir corriendo y cortarlo por la mitad. Sin pensarlo, cadenas doradas de chakra salieron disparadas de ella, restringiendo eficientemente al hasta ahora libre Bihulu. Los eslabones metálicos se retorcían alrededor de su forma repentinamente inmóvil, su cuello y extremidades, uno en su pecho, arrastrando el enorme cuerpo al suelo hasta que se estrelló contra el suelo con un fuerte estruendo. Naruto, sin embargo, había estado observando estoicamente la escena y su única reacción visible fue una ceja levantada y divertida. Pero su compostura pronto flaqueó cuando sus hombros comenzaron a temblar por la risa contenida, y su presa, lo que había estado conteniendo su risa, se rompió en millones de pedazos cuando Kurama intentó levantarse pero falló miserablemente, porque su boca se cerró con un fuerte chasquido cuando su cuerpo se estrelló contra el suelo una vez más a pesar de su mejor esfuerzo. Las fuertes carcajadas de Naruto resonaron en el vacío durante largos minutos. ¿De qué diablos te ríes, mocoso?
gruñó, luchando contra las ataduras, pero la voz no contenía malicia. Sonó más avergonzado que cruel. Los ojos carmesí brillaron con molestia en lugar de rabia, y Kusina vaciló por un segundo. No más que una fracción de latido, pero las cadenas se aflojaron y al momento siguiente el Bihulu quedó libre, los eslabones se rompieron uno por uno y la red desapareció de su cuerpo. Kusina entrecerró los ojos y tensó sus músculos, lista para disparar otra serie de la técnica dorada, pero un movimiento lento llamó su atención y la hizo detenerse. Era Naruto, girándose lentamente para pasar al lado de la criatura. Ella instintivamente extendió la mano y esta vez fue ella quien lo agarró por la muñeca y tiró de él hacia atrás. Los ojos de Naruto pasaron de su brazo asegurado al de Kusina, y sonrió. Todo va a estar bien. Sus ojos recorrieron sospechosamente sus rasgos, buscando cualquier rastro de mentira, pero no encontró ninguno. Su cabeza se inclinó en un débil movimiento de cabeza, su agarre se aflojó gradualmente con el movimiento, y Naruto se soltó de su agarre para caminar con confianza hacia el lado del zorro. Los labios de Kurama se curvaron hacia atrás, revelando un par de sus colmillos, cada uno más largo que Kusina. Un gruñido bajo resonó en la nada durante largos segundos, mientras el chico finalmente alcanzaba al Bihuu, que solo continuaba rechinando los dientes. Sus manos rozaron el suave pelaje de una pata mientras pasaba junto a ella, pero el Kyuubi no se movió ni se alejó del toque, solo su gruñido disminuyó. Cada nervio de Kusina gritaba por escapar, salir de su paisaje mental y agarrar a la rubia en el camino hacia la realidad segura y acostarse en los brazos de Minato. Pero su curiosidad y su terquedad fueron más fuertes que sus instintos. Entonces ella esperó. Él es Kurama. Estoy albergando al todopoderoso zorro demonio de 9 colas. Naruto torpemente hizo un gesto hacia arriba. O una versión de él. Con el tiempo, levantó la vista para buscar una verificación que en realidad llegó en forma de un pequeño asentimiento. Y lo que sucedió a continuación divirtió a Kusina lo suficiente como para dejar que su boca se abriera. La entidad gigante levantó una pata y le dio una vuelta en la cabeza. El rubio gruñó, cuidando desesperadamente su corona, pero aún tenía fuerzas para golpear las patas del zorro, sus rasgos se arrugaron con una mueca de molestia. Estaban discutiendo. Ella reflexionó en silencio. Oye, ¿por qué fue eso? Por ser idiota, espetó el Bihuu, y lanzó una mirada furiosa, pero no hacia Naruto sino hacia Kusina, quien retrocedió un paso. ¿Qué tipo de versión? Exigió Kusina, entrecerrando los ojos hacia Naruto. Pero no fue él quien respondió a la pregunta. Una versión del futuro. Sí, o una versión bastarda de él, corrigió en broma, golpeando una vez más el polvo gigante. Los ojos entrecerrados de Kurama se dirigieron a la corona de Naruto con desaprobación y pudo sentir claramente la mirada punzante sobre sí mismo. Lo siento, murmuró y la piel se suavizó cuando su compostura se volvió seria. Kurama dejó que el ánimo cayera, antes de hablar. Lo más probable es que estemos aquí gracias a un ninjutsu del espacio-tiempo. El pelaje anaranjado se le frunció en la frente, concentrando su atención por completo en la mujer inmóvil. Cuando dije nosotros, ¿sabes lo que quise decir, Kusina? ¿Sabes ahora quién es realmente este chico? La pelirroja no respondió de inmediato, sus ojos estaban pegados a la forma silenciosa del rubio mientras este se movía inquieto de un pie a otro. Con el tiempo, dio un paso vacilante hacia el chico inquieto, y sus ojos se dirigieron hacia arriba. Kurama sostuvo su mirada por una fracción de segundo antes de hacer un pequeño y alentador movimiento con la cabeza. Incluso Kusina se sorprendió cuando dio otro paso después de ese movimiento, pero su primer sentimiento no fue sospecha como cualquier otra vez que el Kyuubi había indicado algo. Fue emoción. Luego dio otro paso más firme. La tercera y la cuarta habrían parecido casi confiadas si sus ojos no se hubieran desviado hacia arriba para asegurarse de que el zorro no se hubiera movido de su lugar anterior, debido a los restos de sus instintos aún protestantes. Pero por capricho, los arrojó a un lado y salió corriendo. En el siguiente parpadeo, Naruto se encontró dentro de un abrazo aplastante. Unos brazos fuertes lo sujetaron firmemente con la promesa de que si lo liberaban, la palabra se haría añicos, al igual que sus huesos si siquiera se movía. Otro apretón y el aire salió de sus pulmones. Pero él no protestó, no luchó. Lo disfrutó. Fue un acto masoquista porque, a pesar de que realmente le dolía, acogió la sensación con todo su corazón. Pensé que era un sueño, murmuró Kusina, pero entonces era real. Tú, eres Naruto, su agarre se apretó con más fuerza, luego se suavizó un poco. Naruto utilizó el deslizamiento para levantar y cruzar sus propios brazos alrededor de su espalda y darle un pequeño apretón. ¿Lo sabías? ¿Cómo?
Susurró con igual suavidad, inhalando su leve, pero aún dulce, olor a vainilla. Ella se quedó quieta en sus brazos, pero casi de inmediato se relajó. Escuché a escondidas, hizo una pausa antes de continuar. Una vez, cuando visitaste el QB. Recordé un sueño en el que estabas sentado sobre su cabeza. Ya sabes, aquel en el que el Sandai me apareció en spandex verde al final. Y días después, durante uno de mis sueños, se detuvo una vez más, antes de que una pequeña risita incómoda escapara de sus labios. ¿Sabes? Estaba nadando en un plato de ramen y luego me encontré dentro de mi foca, murmuró y se detuvo, cerrando los ojos con fuerza. Y te vi de nuevo. Estabas hablando de tu pasado, y tu QB se dirigió a ti. Perdón por el secreto, exhaló lentamente, depositando un pequeño beso en su sien. Está bien. Ella finalmente dio un paso atrás, pero sus manos aún ahuecaban su rostro. Apartó un mechón para mirar directamente a sus piscinas. Me alegra que finalmente hayas decidido abrirte. En realidad, no fue intencional. Se encogió de hombros a medias, mirando hacia arriba para enviar un par de dagas imaginarias hacia Kurama. Pero ahora, en realidad me alegro de que haya sucedido, ¿sabes? De repente se quedó quieta cuando se dio cuenta de algo nuevo. El zorro, ¿por qué es libre? Su nombre es Kurama. Y no es tan mal tipo, si lo conoces. Es mi compañero, ¿sabes? Sus ojos se abrieron e inmediatamente se dirigieron hacia arriba, luego detrás de su espalda, donde la versión más grande observó en silencio la escena. Pero sus labios todavía estaban torcidos en una mueca de desaprobación. Lentamente, tomó su decisión y asintió comprendiendo. Si tú lo dices, entonces también confiaré en él. Supongo que fue mejor que con tu padre, retumbó Kurama con un tono obvio y divertido en su voz. ¿Por qué? ¿Qué pasó con Minato? Kusina también miró hacia arriba con curiosidad, pero tuvo que dar algunos pasos hacia atrás para vislumbrar los estanques carmesí que buscaban. Su única respuesta fue una amplia, tal vez un poco sádica sonrisa de Kurama. Y a ella definitivamente no le gustó eso. No podía quitarse de encima la sensación de que este comentario era el comienzo de su venganza por su ataque encadenado de chakra. Naruto se sentó encima de la cabeza de piedra de su padre en el monumento, mirando la aldea dormida. El cielo se había estado iluminando constantemente durante unos 30 minutos, aunque el sol todavía estaba detrás de las montañas distantes. La naturaleza se agitaba, pero todavía no del todo despierta, cuando un pájaro trinó y algunos arbustos susurraron. Su cama lo había arrojado cuando la noche aún era oscura y el gris oscuro de la madrugada aún estaba lejos. Se retiró a su conocido lugar donde podía hacer lo que quisiera, principalmente simplemente sentarse, contemplar su amado pueblo, cuidándola en silencio como un guardián del fuego. Fue un descanso tranquilo en la fresca madrugada, un cambio agradable respecto al caos que había estado plagando su vida en los últimos días. Se sentó allí, con los ojos cerrados, dejando que sus pensamientos se desvanecieran a medida que pasaba el tiempo y la naturaleza comenzaba a despertar. Se sentía bien simplemente sentarse, sin hacer absolutamente nada, sin pensar ni preocuparse por nada. El sol apareció de repente en el horizonte, bombardeándolo con cálidos rayos brillantes. Se reclinó, permitiendo que las flechas doradas calentaran suavemente su cuerpo, aliviaran su cansancio y calmaran su alma. Naruto inhaló lentamente, luego exhaló, liberando la tensión que se había estado acumulando en sus músculos durante las últimas semanas, invitando a la tranquila serenidad de su entorno a filtrarse en la fibra misma de su ser. Permaneció así durante un tiempo desconocido antes de que una firma de chakra familiar apareciera en la periferia de sus sentidos. El rubio dejó escapar un pequeño suspiro evasivo. Unos minutos más tarde, Hiruzen se materializó entre las sombras, haciendo un ruido cortés, aunque no era necesario, y se dirigió hacia el borde del monumento para contemplar la elegante belleza del pueblo de abajo. Un silencio agradable reinó entre ellos mientras ambos contemplaban su amado hogar. Una invencible sensación de curiosidad comenzó a picar la mente de Naruto, amenazando su serenidad, pero la rechazó. No había manera de que renunciara a esta maravillosa paz. Esperaría a que el viejo diera el primer paso, y esta vez, no sería él quien se lanzara de cabeza a cualquier situación. Y su intuición era correcta. El viejo líder dio el primer paso con su siguiente exhalación. Tranquilo, ¿no? Dijo el Kage lentamente, masticando las palabras y la punta de su pipa. Fue más una declaración que una pregunta, pero Naruto asintió y respondió de todos modos, con una sonrisa formándose en su rostro mientras miraba con cariño a través del pueblo. Sí. El silencio reinó una vez más y pasaron varios largos minutos sin respuesta de Hiruzen.
Naruto comenzó a preguntarse si su conversación continuaría mientras dejaba que sus ojos vagaran de un edificio a otro. El aire a su alrededor estaba perdiendo su gélido mordisco bajo la luz del sol. Un pájaro carpintero comenzaba a golpear un árbol en la distancia, dando una música de fondo débil y rítmica. Pronto, más especies se unieron al bajo de la naturaleza. El redoble de tambores se complementó con el coro de pájaros. Un grillo solitario se unió como violín solista, y el susurro de las hojas del arpa hizo que la sinfonía fuera perfecta. Toroku-kun, me has dado un buen rompecabezas, finalmente comenzó Sarutobi algún tiempo después. Naruto parpadeó, luego inclinó la cabeza, invitando a su compañero a continuar con una ligera tensión en los hombros. Fue más por curiosidad que por ansiedad. Ya no tenía nada que perder. Y se sintió bien. Finalmente estaba completamente tranquilo. Ni siquiera se molestó en intentar decir una palabra cuando Hiruzen hizo una pausa. Decidió simplemente escuchar. En realidad, tenía curiosidad por ver dónde terminaría esta conversación. Cuando agoté todos los rastros posibles que se me ocurrieron, volví al principio cuando te llevaron por primera vez al hospital, con la esperanza de poder recordar algo que pudiera arrojar algo de luz sobre tu existencia. Cuando apareciste por primera vez en Konoha, parecías reconocerme, dijo el Sandaime, eligiendo sus palabras con cuidado. Y no solo yo, sino también Minato. Al principio, pensé que nuestra reputación nos había precedido. Pero tus reacciones contaron una historia diferente. Comencemos con Minato. Según él, cuando te amenazó en el pasillo del hospital, no te detuviste ni siquiera parpadeaste. En lugar de eso, respondiste de inmediato, ignorándolo sin tener en cuenta tu propia seguridad. Pero eso no fue lo que realmente me hizo dudar. Fue el hecho de que no había miedo en tus ojos. Absolutamente ninguno. Nunca había visto a un shinobi enemigo capaz de ocultar su miedo al ver a Minato. Pero tú, no solo no mostraste ningún miedo, sino que mostraste tristeza y cariño, exactamente lo contrario de lo que mostraría un completo extraño. Entonces, pensé que Minato debía tener un doble ahí fuera, pero luego me di cuenta de que habría oído hablar de una persona así. Un shinobi altamente hábil con cabello rubio. Sarutobi le dio una mirada mordaz. Eso te incluye a ti. Con la fuerza que posees y tu parecido con Minato, estoy seguro de que me habría enterado de tu existencia mucho antes de que te estrellaras en ese campo de entrenamiento. Pero no lo había hecho. Tampoco Jiraiya, incluso con su extensa red de espías. Pensé, ¿cómo es posible que este chico exista durante tanto tiempo sin nuestro conocimiento? Recordé el shock que habías mostrado al verme. Pero no solo estabas sorprendido, estabas estupefacto. Era como si estuvieras mirando a un hombre muerto caminando. Y, como había agotado todos los demás rastros posibles que pude, pensé que tal vez estabas viendo a un hombre muerto caminando. Reflexioné sobre lo que eso podría significar, pero no pude encontrar una explicación lógica para ello. Al final, decidí simplemente observar y esperar a que revelaras más de ti mismo, pero cuanto más te convertías en parte de la aldea, menos sentía mis teorías hechas, al menos, hasta ayer. No era una línea de pensamiento muy lógica, pero había agotado todas las otras opciones, así que decidí considerar el pensamiento. Supuse que sabías de dónde venías, y si asumí lo mismo para Minato, entonces tu reacción hacia los dos tenía sentido. Ampliando ese razonamiento, me pregunté qué situación tendría que ocurrir para que esto fuera cierto. ¿Sabes a qué concluí? Hiruzen en realidad no esperó una respuesta, fijando al rubio con una mirada seria. Nada. Hasta encontrar una pieza más del rompecabezas, gracias a Nohara Rin y Orochimaru. Una mueca amarga se dibujó en el rostro del viejo líder, pero hizo a un lado sus pensamientos dispersos. Mi difunto alumno hizo un análisis de sangre que no habíamos realizado en ese entonces. ¿Por qué lo haríamos? Habría sido tan ilógico. Pero reveló que tenías un pariente más aquí en Konoha. Y con esa pieza faltante, finalmente hizo clic. El rostro de Hiruzen se suavizó gradualmente y una sonrisa tiró de sus labios hacia arriba, profundizando las arrugas iniciales en el borde de su boca. Tus marcas de bigotes. Sarutobi señaló sus mejillas. Había oído hablar de Kinkaku y Jinkaku cuando era solo un adolescente. Los cuentos decían que habían recibido las mismas marcas. Es por la influencia del Kyuubi. Siempre supe que si Minato y Kusina tenían un hijo, él o ella sería un genio, pero nunca en mis sueños más locos habría pensado en lo que tú, hijo mío, has logrado. Una ruptura en el continuo espacio-tiempo. Viaje en el tiempo. Naruto se quedó mirando con los ojos muy abiertos, incapaz de decir nada. ¿Qué podría decir?
Entonces, en lugar de decir nada, se echó a reír. Duro. Fuerte. Y durante mucho tiempo. A la ligera, sin ningún control. Y se sentía tan bien que era difícil parar. Pero de todos modos se fue apagando poco a poco. Jiji. ¿Realmente eres el profesor, no? Hiruzen se encogió de hombros con una pequeña sonrisa y se sentó con gracia junto al chico rubio. Con décadas de experiencia, sus dedos abrieron con fluidez su pequeña caja de tabaco y, en segundos, un tenue humo a su lado envolvió sus formas sentadas. ¿Qué tal una presentación adecuada esta vez, jiji? El rubio se volvió hacia su compañero con una amplia y astuta sonrisa. Hiruzen solo dejó escapar una suave risa y sacudió la cabeza. Te has convertido en un buen hombre, Uzumaki Naruto. Los ojos de Naruto se abrieron y su boca se abrió. ¿Cómo diablos sabes mi verdadero nombre? El Hokage dejó escapar otra risa y bajó su pipa. Sé que Minato había elegido ese nombre. Y como Kusina es la última de su clan, deberías haber tenido su apellido en lugar de Minato. Incluso si se hubiera convertido en el cuarto Hokage, la subsistencia del clan Uzumaki es más importante que llevar el apellido de una pequeña familia de Konoha. Naruto asintió vacilante ante la explicación, pero al final sacudió la cabeza y sus ojos volvieron a los tejados de la aldea. Debe ser difícil estar cerca de ellos, pero ellos sin saber quién eres. Lo fue, admitió Naruto, sus ojos volviendo a Sarutobi. Pero la respuesta sería vaciló cuando una sonrisa descarada apareció en el rostro de Naruto. Pero sabes, jiji, llegas tarde con tu revelación. Oh. Hiruzen inhaló, junto con una bocanada de humo. Así que ya les has dicho. Bueno, digamos que lo descubrieron. El rubio se rascó la nuca, pero su sonrisa nunca decayó. Supongo que es mejor así. Dijo Sarutobi, su mirada fija en el rubio a su lado. El otrora líder dejó escapar un largo suspiro. ¿Quién te crió, Naruto? El adolescente no respondió, sus dedos recorrieron una pequeña grieta a su lado para ganar algo de tiempo. Sobre todo yo. Mi nacimiento salió mal. Hubo un silencio incómodo antes de que el Sandaime se aclarara la garganta. ¿Y Jiraiya? ¿Dónde estuvo durante tu infancia? Su única respuesta fue un encogimiento de hombros. Otro largo suspiro escapó de Sarutobi. Lo lamento. ¿Para qué? Naruto miró hacia arriba, sus ojos y dedos todavía escaneaban la grieta. Por prohibirle criarte. El ceño de Naruto se frunció, pero aún evitaba el contacto visual, por lo que el Hokage continuó. Hace aproximadamente un mes, él y yo hablamos sobre el peor de los casos. Sobre lo que sucedería si el sello de Kusina se rompiera y Minato desapareciera. Parece que por una vez Jiraiya realmente siguió mis órdenes a pesar de lo que su corazón le había dicho. Discutió como un loco. Naruto no hizo ningún comentario, pero almacenó esta información. Y finalmente aclaró algunos de sus pensamientos sobre dónde diablos estuvo su padrino durante su infancia. Había pensado que Jiraiya era así. Él a veces irracional, pervertido, y Sarutobi habían pensado que sería mejor si lo evitara hasta que pudiera cuidar su propia cordura. Pero parece que fue el sistema ninja el que arruinó su infancia. No fue Jiraiya. Fue el hecho de que Jiraiya siguió órdenes. Órdenes que lo dejaron en paz. Órdenes que prohibían a Jiraiya buscarlo antes de que estuviera listo para defenderse. Fue debido al círculo de odio que no tenía a quien recurrir durante una noche de insomnio. Era por eso que no tenía a nadie en casa a quien acudir. Y por primera vez en su vida, odiaba este sistema corrupto que podía hacer que un niño se sintiera solo. Eso podría destrozar a las familias. Eso podría hacer que un niño matara a un clan entero. Su propia familia. Su padre tenía razón. El actual sistema Shinobi solo alimentó el círculo, y él prometió acabar con ese problema de raíz. La voz de Hiruzen lo sacó de su reflexión interna antes de que pudiera sumergirse más profundamente. ¿Qué pasa con Kakashi? ¿Quieres decirle la verdad? Naruto dudó por una fracción antes de negar con la cabeza. No. Respeto al hombre en el que se convertirá, pero ya no es el mismo. Lo rompería, y ya está lo suficientemente roto después de perder a Rin. Sacudió la cabeza una vez más. No quiero destrozarlo. Ahora mismo está bastante confundido. Otra bocanada de humo abandonó el cuerpo de Hiruzen, la suave niebla bailaba en el aire inmóvil a su alrededor. La luz parpadeaba en su superficie de vez en cuando, revelando la hermosa danza oculta. ¿Te gusta sentarte aquí? Sí, reflexionó internamente. ¿Y por qué realmente hace esto? ¿Porque aquí hay paz? Porque todo parece mucho más claro desde aquí. Sus problemas parecían tan lejanos y tan pequeños como los pequeños puntos de los aldeanos desde arriba.
¿O tal vez fue por la altura? ¿Fue por la seguridad de que Konoha todavía estaba allí cada vez que miraba la aldea? Los ojos de Naruto se dirigieron hacia el centro, una suave y sincera sonrisa permaneció en sus labios. Me tranquiliza ver a Konoha sana y salva día tras día. No se intercambiaron palabras durante otro largo momento. Ambos hombres dejaron que sus miradas descansaran en la aldea bajo sus pies, uno todavía buscando seguridad de que no desaparecerá en el siguiente segundo, deslizándose entre sus dedos si se atrevía a parpadear, y el otro por simple costumbre, o más. Probablemente, respetando los sentimientos del otro. Una nueva presencia traspasó los límites de sus sentidos, y Naruto inmediatamente arrojó su cabeza hacia el recién llegado con una ceja levantada. Jiraiya entró en escena, con las mejillas sonrojadas y sus pasos vacilantes de vez en cuando mientras bebía una botella de sake. Fue un largo viaje para el sabio, tambaleándose de árbol en árbol, descansando entre sí.